Hola muchachos, del trabajo original de la marca Mojo, el llamado Progenitor Effects, vamos a devorar la figura del Takeda Shingen a escala 1:72 de plásticos y metal. No es una figura salida hoy, pero para nosotros está recién conseguida. Y wow, vaya que bestia de figura. Quédate en el video y descubre por qué esta es una de las mejores, si no, la mejor figura de Super Robots del 2022 según nuestra opinión. Hola muchachos, como siempre espero ustedes y los suyos se encuentren súper bien. En esta vuelta vamos a compartir estos minutos revisando una de las piezas de la marca Mojo. Una que, para serles sincero, es una sorpresa total y de las buenas. Estamos viendo el empaque en estos momentos. Se trata del Takeda Shingen, figura original de la marca llamada Progenitor Effects, de la cual no sabemos si es un anime o es un videojuego. Eso aún no está nada claro. Lo que sí tenemos claro es que es una figura licenciada, ya que es original de la marca. Como les dije anteriormente, es una figura a escala 1:72. Eso viene siendo unas 11 pulgadas y media. Toda una bestia de varios tipos de plásticos y metal. Y ahora vamos a ver lo que nos trae este empaque, el cual por cierto está hecho de un muy buen gramaje, lo que hace el cartón duro, por lo tanto resistente. Y al tener todo fuera de la caja, lo primero que podemos ver es un sobre negro con el logo por delante, muy elegante. Vamos a ver lo que trae dentro. Podemos ver, lo primero es el manual, como debe de ser. Luego tenemos este sobre por acá de postales, ¿no? No lo voy a destapar, sino que le voy a poner unas imágenes para que puedan ver qué trae dentro, o las diferentes que trae, ¿no? Se siente que son unas cuantas. Luego por acá tenemos el manual, que aparte de las instrucciones del lugar, nos trae un manga en la parte final que nos explica un poco en perfecto chino de qué va la historia original de esta línea. Luego tenemos la hoja de garantía de calidad de Mojo. Es una de las pocas marcas que ofrece garantía en sus piezas. Y bien, por acá tenemos el primer blister. Podemos ver al Takeda con hombreras incluidas y algunas manos esculpidas y lo que pareciera ser una peluca para el casco, ¿no? Y por acá tenemos el segundo blister, que nos trae la base y podemos ver unas cuantas espadas. Todo muy bien acomodado. Por detrás creo que podemos ver un poquito mejor todos los componentes. Tenemos el hacha, que ven por acá, una punta de lanza, un stand para las espadas, una caja negra sorpresa y partes para colocar estos aditamentos. Vamos a destaparlo para que podamos ver de una manera más detallada los componentes. Vamos a comenzar dando una revisada a lo que es el stand, señores, que es inmenso como pueden ver. Esta pieza que están viendo acá es de metal, pesa bastante. Esto que está acá es lo que sostiene el asta, ¿no? Sería la base. Miren que da mucha brega de separar, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá tiene 8 imanes, señores, nada más y nada menos. Esto que están viendo acá son los imanes, ¿no? Tiene una confección bastante interesante, bien moderna, ¿no? Y esto es el metal, ¿ves? Esta placa que se ve acá, bastante grande la base, ¿no? Cuando colocamos esto es inseparable, señores. Miren cómo yo lo muevo y de todas maneras eso se queda estático, no va para ningún lugar. Muy interesante esta base, muy buena, de las mejores que he visto. Esto que está acá es la punta de la lanza, que ya veremos más adelante. El stand para las espadas, no sé cómo se llama esto en japonés, o si tiene un nombre específico, pero va, un stand, ¿no? Aquí colocamos las espadas. Por acá tenemos el hacha, ¿no? Pero creo que estas dos partes se separan. Ya lo haremos más adelante, no voy a forzarla mucho. Tengo que chequearme el manual para no ir a romper nada. Pero está muy bien lograda y la pintura también. Acá tenemos la katana mayor, es la más larga. Esto está genial, señores. No es metal, es plástico. Pero déjenme decirles que pareciera como si lo fuera. Estas espadas me gustan mucho cómo fueron terminadas por la marca. Tiene dos pequeñas también, muy bien logradas, al igual que la grande, con una pintura excelente. Ya luego más adelante voy a ver si se la muestro, o bueno, vamos a hacerlo ahora, ¿no? Vamos a verificar. Miren el largo de la más larga, y esta que es la pequeña supuestamente sería una katana normal, Esta que es la larga, pues como lo dice el nombre, es una bien larga. Estas serían de tamaño regular, si tomáramos una medida, ¿no? Y bueno, por acá está la caja, que vamos a ver rápidamente lo que nos trae dentro. Por acá tenemos otra katana especial, entiendo yo, con un color diferente a las demás, como pueden ver. Me gustan más las pinturas de estas que son las normales, pero bueno, un regalo extra no está de más. Acá tenemos lo que serían los mangos para las hachas. Son de metal, como pueden escuchar. Muy interesante. Vamos a colocarla nuevamente dentro de su caja, ¿no? Y vamos ahora a verificar al Takeda Shingen en su estado sólido, señores.
Primero vamos a verificar, esta es la peluca o parte del casco, ¿no?, que se le coloca al robot. Por aquí tenemos las sombreras, muy interesantes, tienen movimientos individuales, como pueden ver, en color rojo, negro y dorado. Muy interesante, con unos colores muy bien logrados, ambas igual, vamos a verlo así. También tenemos por acá las manos esculpidas. Y por acá tenemos al Takeda Shingen en su estado sólido, señores. Y esto pesa un mundo. Esto pesa como se ve, muchachos. Definitivamente que sí, unos colores extraordinarios. Miren la espada grande, lo que les decía. Esto es prácticamente más alto que el Takeda Shingen. O sea, esto es una espada descomunal. Por eso les decía que las más pequeñas son prácticamente unas espadas regulares, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos al hombre en su estado sólido. Una vaina bien, como decimos aquí, señores. Esto es impresionante, ¿eh? Y bien, comunidad, mientras vemos parte de las articulaciones de esta señora pieza, déjenme contarles que Moshou fue una marca que conocí por allá por los 2015, por medio a un lanzamiento de una figura de mi pasión por aquellos días, los Gundam. Por esos días la marca se escribía Moshou separado, ¿no? Y lanzó al Strike Gundam a 1.72, una total locura para mí en esos días, pues un Gundam a esa escala y de metal y con luces incluidas era algo totalmente nuevo. Y sí, sé que algunos me dirán, pero sólido, ¿y los 1.60 de Bandai, los Perfect Grey? Sí, estos Perfect Grey tenían las características del tamaño y las luces, pero no incluían metal y había que armarlos, o hay que armarlos todavía hoy día. Ese Strike Gundam salió totalmente armado, era como un Metal Build grande. Pero lamentablemente para mí, yo tuve mala suerte con esta pieza porque la preordené, pero el correo la extravió. O sea, nunca me llegó, lamentablemente no la pude conseguir luego porque las preórdenes se habían agotado y ya no habían más. Me quedé con las ganas, como dice la canción. Lamentablemente, luego de esto, Bandai comenzó una persecución de muchas marcas piratas en China y se dejó de saber de alguna de ellas. La marca luego volvería con algunos lanzamientos tímidos aquí y allá. Ojo, vamos a aclarar algo, muchachos. Esto de la marca escrita como Moshou separada y hoy día Moshou normal puede que sea casualidad, y las marcas realmente no tengan nada que ver entre sí. Pero si me preguntaran a mí, yo diría que son la misma marca basándome en los productos, vuelvo y les repito. Luego de esto, en 2022, la marca reapareció con este Takeda y una nueva Moshou, ¿no?, más centrada en productos originales. Hoy día Moshou es una marca que ha evolucionado y tiene lazos con compañías como Goose Smile y Blissway. Con esta última tienen un proyecto que está próximo a salir al mercado del Chinguete Robot. Y si combinamos lo que estamos viendo en foto con las mecánicas y el trabajo que Moshou les realiza a sus piezas, esta figura es para no perderse. Esta marca hasta la fecha continúa trayéndonos trabajos impresionantes. Era mi marca súper favorita hasta que apareció CC Toys. Hoy en día creo que estas dos marcas, Moshou y CC Toys, son las que están haciendo el mejor trabajo en el mercado. Pero volvamos a la figura que tenemos acá. Y ya hemos visto cómo la cabeza y los brazos tienen buenas articulaciones y un poco más, La rodilla, como estamos viendo ahora, provoca cierto movimiento en el muslo. Moshou no se anda con mamadas y entrega una combinación de plástico y metal como pocas veces lo hemos visto. Aquí, como pueden ver, la planta de los pies tiene un triple movimiento e incluso imanes para mantener la figura estable en el stand. La parte débil de esto sería estas, no sé cómo llamarles, estas espinilleras que estamos viendo acá. Como ustedes pueden ver, esta pieza plástica, que es la que conecta acá, es un poquito débil. Yo le voy a llamar débil, ¿no? Es una pieza bastante delgada y se vive saliendo mucho. Y esto podría provocar el rompimiento de eso. Esa sería la parte de las piernas que yo diría que está en duda, ¿no? Acá tenemos las sombreras, vamos a colocarlas donde corresponde. Tenemos este pivote que está acá, que es una combinación de plástico y metal. Y también estamos viendo que tiene un poco de articulaciones, ¿no? Vamos a colocarla, denme un momentito. Vamos a introducirla acá en este orificio que podemos ver. Vamos a introducirlo, acá tenemos la primera y vamos a colocar en estos momentos la segunda. Bueno, y una vez ya colocadas ambas sombreras, miren qué imponente se ve esta pieza. Vamos a pedirle que recuerden darle a like al video,
suscribirse, compartir, muchachos, saben que es importante para que continuemos creciendo en el canal. Así que saquen un momentito, que eso no cuesta nada y nos ayuda un montón. Y vamos a pasar ahora al momento interactivo del video, donde vamos a discutir un tema interesante. No se muevan de ahí. Y ahora, muchachos, vamos al momento interactivo del video, donde vamos a hablar del último lanzamiento de la Soul of Chogoki, el Gurren Lagann, y cómo en la comunidad se ha denominado a este lanzamiento como algo tal vez no para los tiempos. Verán, Sentinel, meses antes que Bandai, lanzó al mercado su versión de este personaje, dejando bastante complacidos a los que obtuvimos esta pieza. Lamentablemente lo mismo no pasó con Bandai, que ha sido blanco de comentarios no muy positivos en cuanto a su figura. Acá le estoy dejando imágenes para que cada uno saque su conclusión de cuál le gusta más. Pero cuéntame tú, ¿cuál crees que es la versión que realmente le hace justicia al anime? Pausa las imágenes para que puedas sacar tus conclusiones, mirando hasta el más mínimo detalle de cada una de estas dos figuras. Y déjame saber en la caja de comentarios con cuál te quedarías. Yo personalmente me voy a atrever a dar mi opinión, yo me quedaría con el Sentinel, que para mí logró un mejor resultado final. En conversaciones sostenidas con un compañero que tengo acá, colaborador del canal, llegamos a la conclusión que al parecer Bandai tenía este modelo ya hace un tiempo, pero por razones que solamente ellos sabrán, no habían puesto este producto en producción. Y lo engavetaron en algún lugar porque, mi gente, sinceramente, pareciera que es un artículo no de estos tiempos, pareciera que es un artículo de algunos 5, 6, sabrá Dios cuánto tiempo atrás, ¿no? Engavetado. Desafortunadamente para Bandai, Sentinel se adelantó y logró opacar su lanzamiento. Bandai, por su parte, le agregó un aditamento extra para tal vez causar un poquito más de sensación, pero también fue una decisión al parecer poco afortunada, ya que decidieron colocar un taladro extra que se pensó iba a ser por uso de USB, pero lamentablemente es una especie de juguete antiguo de lo que usaban los niños de antes porque es por cuerda. Yo me imagino que ya todos los que han visto este producto sabrán de lo que les estoy hablando. De todas maneras, acá les dejo las imágenes, saquen sus propias conclusiones y los voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Bien, ahora vamos a observar algunos de los aditamentos extra que trae este Takeda, como esta super mega hacha que van a ver a continuación. El mango que están observando es de hierro, todo lo demás es plástico, por supuesto. Pero esto tiene más longitud que el mismo Takeda. Despegamos por acá y podemos armar unas hachas más pequeñas, como van a ver ahora. Esto que está por acá es la base para la espada. Como ustedes pueden ver, estos imanes tienen fuerza. Y acá colocamos las dos espadas, que pueden ser de la manera que a usted más le convenga. Puede colocar la corta y una larga, o las dos cortas, como les voy a enseñar ahora. Esto no tiene realmente una manera correcta de colocarse, es a gusto de cada cual. Vamos a colocarla por acá. Y acá tenemos la base del stand. Esta ya se las mostré anteriormente. Esto es súper fuerte. Miren cómo puede con el peso de todo. Esto queda bien unido aquí, muy resistente en verdad. Un palo de parte de Mojo. Esto que está acá es el asta para colocar al Takeda. También es de hierro. Y estas son las partes con las que vamos a adherir los aditamentos, como las espadas, a la cintura del Takeda, por estos pivotes que ven acá. Esto está muy interesante, muy bien logrado. Con esta podemos colocar la espada de la espalda. Ya les voy a mostrar en un momentito cómo va todo. Vamos a pasar a la acción con eso. Esta que está acá es la grapa que adhiere la espada grande a la espalda. Queda bastante bien colocada, no aprieta, no pela la pintura, eso es importante. Y si agarramos el Takeda y le retiramos esta parte, creo de acá, sí, esta misma, en este orificio podemos poner este pivote que está acá. Y así nos queda la super espada en la espalda. Como pueden ver, se mueve un poquito, pero todo esto es ajustable realmente. Esto está muy bien hecho por parte de Mojo. Y esta es la que usamos para las pequeñas y colocarlas a la cintura del Takeda. Como pueden ver, quedan muy bien grapadas. Un poquito de miedo porque estas piezas son plásticas. El tiempo, el plástico. Y hablando de plástico y tiempo, esta es una parte que quería mostrarles. Los puños, como pueden ver acá, que es el segundo punto negativo de esta pieza. Como pueden ver, esto es plástico y esto es una grapa que sostiene los puños. No sé, el estar extrayendo y poniendo puños puede ser un poquito peligroso para una pieza como esta. No está rota, la pieza es así, pero al ser plástico el tiempo puede
jugar malas pasadas. Eso y las tobilleras para mí son las dos partes negativas que tiene este modelo. Fuera de eso, esto es genial, señores. Esto vale la pena totalmente. Es una pieza que aún no la ha conseguido. Pena, pues debería de tener en la colección si te gustan los super robots, por supuesto. Acá tenemos una pose con su super hacha. Señores, esto se ve imponente, ¿eh? Esto se ve para centro de colección incluso. Los colores están muy bien logrados, tienen una combinación bastante bella a la vista. El robot toma cualquier pose que le quieras dar. Este robot es bastante poseable, es bastante sólido. Las piezas, a excepción de la tobillera, no caen con facilidad y todo queda muy apretado como debe de ser. Y muchachos, como siempre, mi compromiso es con la verdad. A mí la Mojo no me ha dado un peso, no me han mandado la pieza gratis, ni mucho menos, ni una tienda la ha enviado. Esta es una opinión propia y yo, en mi opinión, les recomiendo esta pieza 100%. Es una pieza fenomenal y de muy buena calidad. Y muchachos, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan encontrado informaciones interesantes para decidir si tener esta pieza o no. Recuerden dejarme en la caja de comentarios su opinión sobre los Gurren Lagann, tanto de Bandai como de Sentinel, que los voy a estar leyendo. Cuídense mucho y nos vemos para el próximo video.